¿Cuál es el precio de una cirugía de alargamiento y engrosamiento de pene? Quizá una de las preguntas que más nos repiten de forma inicial los pacientes cuando consultan o incluso antes de consultar. Entiendo perfectamente que es algo que es esencial, pero si hay algo más importante todavía que cuál es el precio de la cirugía en sí, que hablaremos de ello al final del vídeo, es que el paciente esté seguro completamente de que quiere esta cirugía. Es muy importante entender que en la sociedad actual la cirugía plástica, la cirugía en sí, se ha trivializado y se ha popularizado, es muchísimo más segura, tenemos menos complicaciones, mejores resultados, pero está tan entre nosotros que hay veces que nos olvidamos de la importancia que tiene en sí. A nosotros no nos gusta dar precios antes de la consulta porque primero intentamos filtrar a los pacientes. No todos los pacientes son aceptados, esto no es un negocio simplemente como cualquier otro, esto es medicina. Y se trata de elegir aquellos que de verdad entiendan que el resultado depende de su cuerpo, de su anatomía, y que no es magia, sino que estamos haciendo una cirugía. Una vez que hemos hecho ese filtro es cuando accedéis a los precios, aunque insisto, al final del vídeo hablaré concretamente de ello. Pero de lo que se trata es de que no tomemos una decisión de operarnos o no por el precio. Si la cirugía de aumento de pene valiera 1.000 euros, yo estoy seguro de que tendríamos cientos de miles de personas haciendo cola para operarse, sin haberse planteado de verdad las consecuencias, no a nivel de complicaciones, sino a nivel de resultados de su vida, de su cabeza, de su mente, de haberse operado. Es una cirugía con una tasa de satisfacción altísima, por eso lo hacemos tanto. Yo he dejado prácticamente de hacer otras operaciones porque el aumento de pene nos reporta muchísima satisfacción en cuanto al resultado del paciente y a nosotros. Pero es muy importante que no pensemos que es algo, venga, decido, vale, esto lo hago. No, primero hay todo un proceso de información, por mi parte y por la de mi equipo, en el cual tenemos que explicaros qué se hace, qué no se hace, por qué y demás. Pero bueno, yendo al tema del presupuesto. Actualmente el presupuesto está en torno a los 8.800 euros para pacientes sanos. Es cierto que llevamos todo el año luchando para no aumentar ese precio más aún. Con la inflación y con los proveedores americanos y el cambio de dólar actual, sabemos que a lo largo de estos meses pensábamos que iba a ser en febrero, hemos conseguido aguantar también marzo, esperamos poder aguantar abril, no sabemos hasta qué momento vamos a poderlo hacer de este modo, porque es verdad que los materiales cada vez son más caros, hay más escasez. Por ejemplo, la máquina que utilizamos para todo el tema del procesamiento celular, para el procesamiento de los materiales quirúrgicos, las intentamos renovar para estar siempre en la última, pues con la escasez de microchip y demás también nos han aumentado bastante los costes de estas cosas. Pero bueno, yo os he dicho el precio en este vídeo para un paciente sano, pero lo que no quiero es que nadie entienda esto como algo trivial en el cual sé cuánto vale y lo elijo como si fuera algo de mi día a día. No, esto es una cirugía, hay que valorarlo con tranquilidad y hay que valorarlo con criterio.